Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, tenemos un programa más. Hoy estamos en Granados Park, un lugar maravilloso que venís y disfrutás y te sentís como en casa, súper decorado. Acá tuvieron el detalle en cada rincón. ¿Qué tenemos para hoy? La mujer y su relacionamiento con la violencia de género. Cómo este tema ha ido evolucionando, cómo ha colocado en los últimos años a la mujer y qué hemos hecho como sociedad para llegar adelante y poder ir superando esto. Pero como siempre no estoy sola, me acompaña la licenciada Leticia Centurión, conferencista internacional, ya estuvo con nosotros tomando un café, ella es de la casa y tenemos una invitada súper especial, la doctora Carla Basigalupo, ex ministra, que tuvo mucho trabajo social en relacionamiento con las mujeres. Es un día súper especial, queremos hacerlo práctico a un tema tan complejo y tan amplio. Queremos dar herramientas, queremos contar testimonios y queremos que sobre todo sea útil para todo tipo de mujer, la que pueda ayudar, o sea, la que está en la acción de dador, y a la señora que de repente está pasando por una situación similar, que la sepa identificar y que sepa qué paso o qué primer acción puede tener desde su confianza. Estamos aquí y estamos disfrutando de un hermoso café, como siempre, en Ser Tú Misma. Bueno, como siempre, no estoy sola. Bienvenida, doctora Carla Basigalupo. Muchas gracias. Un placer tenerte en este lugar con este café y qué tema tan fabuloso y que tanto lo has llevado adelante. Muchas gracias, Vivi y Leti también. Un gusto estar aquí con ustedes, compartir con ustedes. Y bueno, la mujer y la violencia contra la mujer es un tema que realmente creo que nos atañe a todas las mujeres paraguayas por la realidad que vivimos. Y bueno, en los cargos que me he desempeñado he tocado este tema a profundidad y más en el último, en el cargo de ministra de Justicia, que me ha tocado trabajar y bueno, digamos que acompañar los proyectos de muchas mujeres afectadas por esto. Muchas gracias, de verdad valoro mucho tu presencia y tu tiempo, sobre todo por dedicarnos este significativo espacio para este tema tan importante que nos atañe a todas. Muchas gracias, Vivi. Leti, bienvenida, Leticia Centurión. Ella ya es de la casa, ya es su segunda instancia. Llevamos adelante el estandarte de ser útiles en este tema para todas las mujeres. Gracias por estar nuevamente aquí. Bueno, Vivi, doctora, un placer acompañarles en este café y sobre todo importante poder aportar para a las mujeres que están pasando por esta situación o para entender de cómo se puede encarar y cómo uno puede realmente salir adelante. Es un tema que nos atañe a todos a nivel empresarial, a nivel social y creo que poder dar un granito de arena en esto es demasiado importante. Gracias por estar aquí. Yo creo que es eso, Leti, que Carla, no es... Hay una cuestión de paradigma en este tema. Que una vez escuché en uno de los seminarios y que me caló fondo a modo de reflexión y pensar, ¿verdad? Solamente a ciertas mujeres de ciertas condiciones económicas, es decir, de bajo nivel económico, puede estar expuesta a este tipo de situaciones. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué opinión te merece eso, Carla? Yo creo que comparto tu misma opinión. La violencia de género hoy afecta a todas las clases sociales. Resulta que a lo mejor las clases sociales más altas, digamos, no se socializa esto por una cuestión de tabúes. Exacto. Pero yo creo que es un problema bastante extendido y esto los números nos lo indican. Tenemos cifras sumamente alarmantes, tanto de prisionización de hombres por, digamos, a causa de violencia contra la mujer y también tenemos, por supuesto, muchísimas víctimas, mujeres que hacen denuncias ante el Ministerio Público solamente en el año pasado, en 8 meses, de enero a agosto, tenemos más de 3.000 denuncias de violencia intrafamiliar y bueno, sin número de hombres presos, yo te diría que estamos hoy en un 30-40% de las personas privadas de libertad encarceladas por culpa de este
mal, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que realmente afecta a todos los sectores, Viviana, y algo que hay que encarar, obviamente, con políticas públicas, pero también hay que encararlo desde el punto de vista del sector privado, ¿verdad? Sí. Acá, y tenemos algunas acciones importantes que después vamos a hablar, políticas públicas buenas, pero yo creo que hay que encarar también las políticas públicas preventivas y no solamente represivas. Sin duda, la ley nueva que volvió, digamos, o convirtió el delito de violencia intrafamiliar en crimen, elevando la pena de a más de 5 años, porque en Paraguay todo lo que va hasta 5 años es delito y lo que supera 5 años es crimen. Y esta ley cambió y lo que hizo es que todas las personas que cometan este hecho punible de violencia intrafamiliar, y digo personas porque pueden ser hombres y mujeres, pero en la práctica se da mucho más en hombres contra mujeres, van indefectiblemente a prisión prácticamente porque es un crimen. Exacto. Esto combinado con las leyes procesales también que nos rigen. Mucho, eso creció mucho también, ¿no? Claro, creció mucho y ahí es donde nos tiene que dar una alarma, ¿no? Una alerta. Sí. Porque si la ley que reprime no ha podido bajar los índices, sino por el contrario ha subido el índice, quiere decir que no es una buena herramienta de política criminal. Es decir, prevención. Claro, no es una buena herramienta para prevenir o para aminorar. Claro. Nos faltan otros elementos. Como decimos en algunas cosas, la ley nos ayuda a trabajar sobre la biopsia, o sea, sobre el hecho. Exacto. O sea, pero antes del hecho. Bueno, Carla hablaba en lo que es a nivel político y gubernamental, a nivel empresarial, Leti, o sea, desde toda tu trayectoria como entrenadora, asesora empresarial, ¿es necesario que los empresarios visualicen dentro de sus planes de desarrollo, sus planes de contención, o sea, que creen un cuenco para contener toda esta situación o para detectar o trabajar desde adentro también esto? Sí, Vivi, claro que es necesario porque es un problema que de verdad impacta en todos los aspectos. Impacta a nivel social, pero también a nivel de productividad. O sea, el empresario igual se ve perjudicado a nivel desde el punto de vista en servicios, en productividad, en rentabilidad. ¿Por qué? Porque una persona que pasa por esas situaciones, una persona que no puede producir, viene con bajo nivel de capacidad de concentración, la autoestima muy baja, nivel de motivación muy deprimida la persona y no puede, por supuesto, aportar. Y lo increíble de todo que no solamente las personas llegan con esos problemas de sus hogares, sino muchas veces dentro de las mismas empresas, gerentes, jefes, tienen esa... O compañeros comunes, ¿verdad? O compañeros, tienen ese comportamiento, esa conducta de igual... No sé, porque convengamos que violencia no es solamente una violencia física, claro, sino está el acoso, está la violencia económica, psicológica. Muchas veces a las mujeres se les da un menos pago que a salario los hombres, menor. un salario menor, qué sé yo, porque hay discriminación dentro de las empresas. No, simplemente de repente no fue con la mirada de discriminemos, sino que la valorización del puesto no está dada como valorización del puesto, sino como el género que lo lleva adelante. Es decir, tenés una mujer en el mismo cargo, una mujer y un hombre, y en muchos rubros todavía, desde lo que es recursos humanos, el hombre tiene mejor reconocimiento. Y eso se da acá en el Paraguay, también en el mundo. O sea, Naciones Unidas sigue haciendo estudios de este tipo y se siguen dando resultados negativos. Es decir, los hombres en los mismos cargos ganan más que mujeres. Claro. Y es una mentalidad absurda y para una mujer hoy día surgir en un mundo donde hay todavía mucho machismo, mucha violencia, es meritorio. Es meritorio que la mujer pueda surgir. Y muchas veces el empresario no toma cuenta de cómo realmente la mujer tiene tantas habilidades y creo que es mucho más responsable y es mucho más, de mucho mayor coraje para realmente desempeñar cargos importantes. Son los casos interminables de mujeres empoderadas y de lo que puede llegar a ser una mujer cuando se siente empoderada, ¿verdad? Y sobre todo, Vivi, también importante, como las mujeres que logran ese empoderamiento se vuelven prácticamente líderes y ejemplos para otras mujeres. Hay que recalcar, porque la mujer que generalmente pasa y supera, digamos, este estado de violencia y se empodera, generalmente se vuelve, digamos, muy
Autónoma, autónoma, y autosuficiente. también quiere ser un ejemplo para las demás, y se vuelve casi un servicio social para ella, pasa ayudar que a hay- otras lo que mujeres. pasa- Transforma en una líder, Claro, en lo que una pasa- líder que inspire. Lo que pasa, chicas, es que creo que hay una cuestión, y con esto nos vamos a ir a un corte, pero antes te quiero dejar este mensaje que estoy trayendo de ustedes, ¿verdad? No es solo lo que te pasa, es qué haces con lo que te pasa y es lo que superaste, no es lo que te está pasando ahora. Y cómo podés ayudar a los demás a Exacto, superar. pero cuando pasas eso, te volvés un testimonio. Ujú. Y sos un vehículo, si lo sabes mirar de esa manera, Exacto. sos un vehículo. Y por esa razón nosotros estamos acá, porque desde nuestro lugar, desde nuestra experiencia, hemos trascendido ese lugar y querer ser un vehículo para en ese lugar donde estás, ayudarte. Y tener herramientas para que también te puedas empoderar. Quédate ahí, no te vayas de ese lugar, que ya estamos contigo de vuelta. En cada programa me pongo en las manos de Ana Laura López, una diseñadora nacional, joven y talentosa. ¿Estás ahí? Bueno, nosotros ya volvimos. Estamos felices de acompañarte. Conté que ya estamos en el Crown Plaza, aquí, como siempre, 3 mujeres, café, rica comida. No hay mejor especialidad que eso. Yo te cuento que desde mi conocimiento hay muchas cosas que desconozco y creo que está bueno y es válido, Carla, Leti, decir, bueno, yo de esto no estoy al tanto. Hoy, Carla, ¿qué ley tenemos? O sea, ¿qué tenemos, con qué contamos y qué hacemos cuando soy parte de una situación de violencia? Es importantísimo, Vivi, lo que decís, porque las mujeres tienen que saber, tenemos que saber qué herramientas tenemos para paliar esto que nos afecta, ¿no? Y aquí tenemos que distinguir dentro de lo que es el Estado o el gobierno en políticas públicas de prevención y de represión. En políticas públicas de prevención, sin duda hay que reforzar todo lo que hace la educación y el cambio cultural, es decir, contra el machismo instalado desde hace décadas históricamente, y por supuesto incorporar en las mallas curriculares del Ministerio de Educación todo lo que hace a, digamos, educación emocional para mujeres y también educación contra el machismo, ¿no? Claro. Y ya, digamos, ir educando a nuestros jóvenes. Ahora, en materia represiva, ¿qué es lo que tenemos hoy? Represiva es, para que nos entiendan, Claro, es el después de lo castigar. sucedido. Claro, ¿verdad? una vez que Después ya de lo se dio el sucedido. hecho, Exacto. una vez que sucedió el hecho, ¿qué puede hacer la víctima, no? Bueno, hoy por hoy tenemos una ley que establece la ley que, bueno, es el Código Penal, que fue modificado y que cambió de delito a crimen la violencia Sí. intrafamiliar. Sí. Eso hace que, por supuesto, la persona que comete el hecho punible, el delito, el crimen, sea denunciada y prácticamente entra a prisión en un 90% de probabilidades, ¿no? Entonces, la víctima hoy que detecta el caso de violencia puede denunciarlo inmediatamente a la policía o al Ministerio Público y va a ser, el victimario o el autor del hecho va a ser juzgado conforme a esta ley, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta Sí. en eso? Porque algo de lo que he leído mucho y he observado es que de repente la misma persona que es víctima, no sé si Leti me acompañás en eso, de repente no quiere hacer la denuncia. Claro. Yo veo eso en mi barrio y como vecina veo que algo así está sucediendo. Si yo hago la denuncia sin el consentimiento de la víctima, ¿empieza una acción judicial o del Estado que pueda amparar de alguna manera a esa persona que de repente no está teniendo la fuerza, el coraje, que ahora Leti nos va a explicar cómo impartimos desde ese lugar? ¿Se puede hacer eso? Por supuesto. El delito de violencia intrafamiliar es un delito de acción penal pública. Eso quiere decir que Ya. cuando el Ministerio Público se entera, actúa de oficio. O sea, no Exacto. hace falta que la víctima dé su ok o que la víctima denuncie. Puede denunciar a un vecino, puede denunciar a un transeúnte, un ciudadano de calle, porque es un delito de acción penal pública. Por eso es que la mujer Perfecto. que denuncia al día siguiente no puede venir a pedir que se desestime la causa, porque una Claro. vez que ya se denunció y el Ministerio Público tomó conocimiento, Ya es tomó decir, la causa. Fiscalía, esa causa ya sigue hasta la sentencia, ¿no? Y otra cosa importante, Villena, mencionar es que también tenemos una ley de protección integral de la mujer, hoy hace poco promulgada, que protege a la mujer con, digamos, un abanico mayor de derechos y también ha tipificado el feminicidio, que antes no estaba tipificado en Paraguay. Exacto. En Paraguay antes, digamos, el homicidio de una mujer era homicidio, pero hoy está tipificado Como con una pena ya, femicidio. claro, feminicidio con una pena mayor,
Entonces esto hace también, digamos, que se le haya rodeado a la víctima mujer de mayores garantías. Pero una gran falencia que todavía tiene el sistema, y vos mencionaste una arista de esa falencia, es que hay que recurrir un poco a estadísticas. De la mayoría, y estamos hablando de un 90% de los casos de violencia intrafamiliar, la mujer vuelve con el mismo agresor. Y esa es una cuestión hasta casi cultural, de familia, porque la mujer, digamos que sufre este mal, enseguida perdona. Claro. Y pide al fiscal o al juez que desestime la causa. El juez y el fiscal le dice que no, por supuesto, y se produce ahí, digamos, hasta una salida forzosa, sí, ¿no? Sí. Del proceso. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en la realidad? Pasa que esto se da la denuncia, a lo mejor el agresor entra preso en un 90% de probabilidades, luego vuelve la pareja, termina la causa, vuelve la pareja en un 90% y se vuelve a dar el hecho. ¿Por Claro, qué? hay reincidencia. Porque no se le trató al agresor. Tratamos a la víctima, tenemos programas públicos hoy importantes. El Ministerio de la Mujer tiene una llamada de emergencia, gratuita, tiene incluso también centros de atención a víctimas, pero lo que no estamos haciendo es tratarle al agresor a través de políticas públicas de educación, por supuesto. Para que no reincida. Claro, para que no reincidan con la misma, el 90%, o con otra mujer, porque Exacto. es una enfermedad, digamos, cultural que hay que erradicar. Totalmente, o sea, volvamos a lo mismo. Erradiquemos la causa. Exacto. En ambas partes, Claro, y en ambos ya no roles el dentro del síntoma conflicto. nomás, sino ir a la causa del problema. Leti, ¿qué tan importante es? Hablamos hace un rato de violencia de género. Quiero romper un poco, desbloquear ese concepto visual que es violencia de género cuando yo ya quedé toda desfigurada, ¿verdad? O sea, cuando no puedo contar el cuento, cuando ya llegué a un extremo. No es así, ¿verdad? No, no es así. Violencia llamamos a aquellas situaciones que hacen de que yo, y voy a darlo en términos fáciles y bastante bien rápidos y concretos, entendibles. Sí. No estoy siendo feliz con esa persona. O sea, esa persona está coartando mi felicidad, mi desarrollo como persona. ¿Por qué? Porque yo no puedo salir, no puedo estar con amigas, no puedo desarrollarme profesionalmente, me hace depender de él económicamente, inclusive en muchas ocasiones no me permite, me da pena para que yo tenga que hacer malabarismos con el dinero, me hace pasar necesidades, me insulta y a veces si llega a los golpes te hace sentir culpable de que te tuvo que golpear porque vos te lo buscaste. O sea, imagínate. ¿Cómo detectamos, Leti, que estoy iniciando ese tipo de proceso y que no me estoy queriendo dar cuenta o no me estoy dando cuenta de que ya estoy? Porque, por ejemplo, para mí es algo que no concibo. Les cuento una experiencia tonta si se quiere, pero si empezamos a estudiar el contexto, es grave. En una conversación entre mujeres, que siempre conversamos de todo, una cuenta como algo totalmente natural, que su primera actividad, porque yo las estimo o las invito a que empiecen a cambiar cantidad de horas con su familia, calidad de tiempo compartido, porque la mujer de que salió de su casa no ve casi a su familia, entonces, y eso emocionalmente nos trabaja mucho. Entonces yo siempre como coach digo, bueno, es hora de empezar a compartir y revertir un poco el qué compartís, ¿verdad? O sea, entonces dice ella, no, nuestra primera acción que tenemos como algo muy logrado y algo muy, muy bonito es intercambiamos celulares. Y yo, intercambiamos celulares, ¿y para qué? No, yo reviso todo su celular y él revisa todo mi celular. Entonces yo le digo, ¿para qué hace eso, verdad? Y me dice, y no sé, porque si no lo hago, tengo un problema. Entonces, para evitar problemas, ¿verdad que eso ya es un indicio de algo que puede llevar a otro contexto? Es un indicio, porque, mira, yo creo y he aprendido de que la relación de pareja se basa en la confianza, en la comunicación y en el respeto y el cariño. Cuando no hay comunicación, yo diría, dentro de un marco de respeto, si no hay insultos, además hay agresividad. Como una intromisión a la intimidad, ¿no? Por Claro, eso hay una intromisión a la intimidad, claro. O sea, falta la confianza, te desmerita, te descalifica. Es una persona que no te ama, te está dañando. No te valida, ¿no? No te valida, no claro. te valora. Y eso está previsto por la Ley de Protección Integral en lo que hace a violencia psicológica. Esa Exacto. intromisión a la intimidad del otro
Es Es una un acción caso, de- claro, de violencia de psicológica y la ley lo establece. Pero el problema está que muchas veces también las mujeres, por su inseguridad, por su falta de autovalor, ceden hasta esa situación. Claro. Yo más bien, hay tantas, cuando uno se pone a analizar esto, vos decís, pero Con ¿por muchas qué? aristas. Uno, porque a veces la mujer depende económicamente del hombre. Dos, porque depende emocionalmente. Cree que si el tipo se va a morir, que no va a poder Claro. vivir. Otra es la presión social y la otra es la presión familiar. O sea para quienes son religiosos, el tema de religión que es muy Del fuerte acá en contexto, del nuestro marco, país. Claro. en el Entonces, marco. la persona que está pasando por esa situación tiene tanta presión De diferentes que sectores. y cree Antes de que irnos a la pausa, Sí. Leti, ahí quiero que le cuentes cuáles son los primeros tips como cierre de este bloque que está súper interesante. ¿Cómo empiezo a detectar que estoy de repente entrando en un proceso así? En un tip y nos vamos a la pausa. Quédate ahí. Sí, cuando yo siento que estoy perdiendo como yo digo siempre, mi intimidad, mi espacio. mundo, Autonomía. el control sobre lo que yo quiero y deseo hacer en la vida, es un momento en que yo tengo que cuestionarme. Ok. Realmente Cuando- es lo que yo quiero vivir. Cuando no tengo el lugar, cuando no tengo la autonomía, cuando siento de que algo me auspicia, me tengo que empezar a plantear algo distinto. Volvemos enseguida. Para estar en televisión necesito de los mejores profesionales. Por eso mi make-up lo dejo en manos de Mirta Mena de Yarme. Ay, lo repito cada programa, pero las pausas son tan divertidas. Algún día tenemos que hacer, te juro que algún día tenemos que hacer un backstage de qué Claro. pasa en las pausas. Claro. ¿verdad? En el Espontaneidad, disfrute. ¿no? Sí, totalmente. Bueno, estamos aquí en Granados Park. No sé si sabes, pero te quiero contar que todos los de lunes a sábados al mediodía se abre, chicas, el menú ejecutivo. Hay dos tipos de restaurantes que podés venir. En pantalla va a salir el número, la dirección de correo a la cual pueden llamar, contactar, porque los espacios son así como estamos acá, o sea, exclusivos, amenos, tipo VIP, nadie te interrumpe, o sea, y un menú muy variado. Así que si trabajás acá cerca de Granados Park, sabes que de lunes a sábado tenés menú ejecutivo diseñado exclusivamente para vos. Gracias por recibirnos, porque nos están haciendo sentir como en casa. ¿Te está pasando bien, chicas? Excelente. Todo riquísimo, Muy la rico. compañía buenísima y la Qué merienda gusto. también. El tema apasionante. El tema sí, parece que nos va a faltar como 4 programas más, pero lo vamos a ir desarrollando. Es una promesa que vamos a hacer. Por supuesto, y más, Viviana, lo decíamos en el receso, con testimonios de vida concretos. Qué bueno Exacto. mostrar a mujeres que mujeres de carne y hueso pasaron por esto y lo superaron. Y hoy ya pueden, digamos, dar su testimonio para sembrar semillas y bueno, que después se puedan cosechar más casos de éxitos contra la violencia, ¿no? Si pasaste por esto, no es una cruz que te queda marcada acá en el medio de la frente. Es decir, bueno, ¿sabes qué? Quedo inhabilitado para todo el resto. Ujú. Leti, sos una persona que tiene muchísimo para darnos en todo ese sentido. Sí, Vivi, tuve la experiencia de haber pasado por, y no una vez, sino 2 veces. Pero como soy una persona que digo, bueno, lo que nos pasa a veces tiene mucho, no, o sea, no es culpa de nadie, sino es a lo mejor falta de educación, presión social. Hay tantos aspectos que creo que cada persona tiene encima y por lo cual uno cuesta entender de que lo que le está pasando no es algo bueno. Al principio uno cree, te lo digo bajo mi experiencia, al principio vos decís, bueno, no, esto es normal, las parejas se pelean, las parejas tienen problemas. Sí, de hecho tienen problemas, todos tenemos problemas, pero cuando se sobrepasa la dignidad, tu amor propio, tu desarrollo, tu salud, la salud de tus hijos, hay que decir basta. Hay que tomar conciencia de que no es solamente que, y la mayoría de las mujeres creen que mañana se va a levantar el hombre y Va a cambiar. Va a ser cambiar. ideal. Que Claro, Dios el le hizo príncipe, que el milagro y Dios te lo va a cambiar y va a amanecer y te va a amar. No, no funciona Los así. hombres sin duda necesitan un tratamiento, Leti. Necesitan ayuda. Claro. Pero hay muchas veces que vos podés correr pidiendo ayuda, pero ¿qué pasa cuando ese hombre no se quiere someter a esa ayuda? Entonces es un momento se que vos quiere tenés dejar que ayudar. tomar decisiones. Están tus hijos,
está tu vida, está tu profesión, entonces está tu desarrollo. Ay, Leti, yo quiero que acotar una cosita. Los países que avanzaron ya en este problema, es decir, aquellos países que disminuyeron los casos de violencia intrafamiliar, sobre todo violencia contra la mujer, son aquellos países que implementaron proyectos sociales para remediar la causa del problema, ¿verdad? Y cuando digo remediar es, adoptaron políticas públicas de prevención y de tratamiento. Y ojo, no hablo de prisionización, porque no tenemos que olvidar que el derecho penal, el derecho que castiga, es un derecho muy lesivo, ¿ok? Claro. Una vez que entra a tallar el derecho penal, se rompen derechos de libertad, vida, integridad. De derechos humanos. Y cuando entra a un campo tan sensible como la familia, destroza prácticamente la familia. Y yo te digo con conocimiento de causa porque fui jueza, fui fiscal y tuve muchos casos en los que me tocó juzgar y por supuesto investigar casos de violencia intrafamiliar. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que el agresor o el victimario, al causar un problema de violencia intrafamiliar, bueno, la mujer se va y denuncia, el agresor entra preso y a lo mejor entra preso por 3 meses, pero pierde su trabajo para toda la vida prácticamente porque ya tiene antecedentes penales. Sí, porque nadie quiere contratar a alguien. La familia entera pierde los ingresos porque generalmente son familias en las que el hombre es fuente de ingresos, es el pilar de ingresos. Claro. Entonces estamos causando y estamos ahondando un problema social terrible que hace que todo esto que estamos haciendo, digamos, en forma descoordinada, aumente los casos de violencia lejos de disminuir. Entonces, ¿qué es lo que hizo Chile, por ejemplo? Para hablar de casos concretos. Habilitó un programa para tratar la agresión en el seno familiar. Y una vez que se detecta el caso, entra este equipo interdisciplinario de psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales. Y la contención. Y la contención, ¿pero para qué? Para la víctima y el victimario. Entonces tratan de cambiar el chip del agresor y de la víctima también en el sentido de empoderarle y frenar ya Carla, en el futuro. Esas políticas son sistémicas. Claro. O sea, porque no aborda al individuo solo, aborda al individuo y el sistema. Exacto, y la problemática en general, ¿no? Porque cuando vos trabajás el sistema o el entorno y comprendés muchas aristas que son relevantes y lo tratás en un todo. Totalmente. Entonces, tu margen de error o de fracaso en el proceso, acordemos que estamos hablando de la prevención, ¿no? Se reduce, es mínima. ¿Por qué? Porque vos estás tocando todo lo que a esa persona le mueve dentro de su entorno. Exacto. Y lo importante es considerar también que no solamente está el agresor y el agredido, sino están los hijos. No, claro. Y en ese niño, esa niña son las que pesan con las consecuencias de forma más dura. Y se da la posibilidad de que lo vuelvan a reproducir. Exactamente. Porque un niño agredido... Carla, a este gran emprendimiento de marca social MOA, que ha hecho a mis ojos yo ni siquiera conozco cómo internamente, ahora nos vas a contar, pero creo que se dignificó la imagen de la mujer que pasa por ese proceso. O sea, porque siempre está el de afuera y dice, si está ahí es por algo. Sí, claro, está ahí es por algo, pero es una persona la que está ahí. Totalmente. Que en algún momento cuando cumpla su condena, que la está haciendo, va a tener que incorporarse al mundo en un todo sentido como persona. MOA ha sido una marca que, bueno, todos los países en la región han ido imitando y eso es, qué bueno que seamos emprendedores de las buenas ideas. Así es. Bueno, MOA es una marca de reinserción social, la primera de Paraguay, como dijiste, cambió vidas, Viviana. Totalmente. Esa es la verdad, cambió vidas maravillosas, de vidas que conocí, que conozco. Y bueno, MOA empezó con un desfile de mujeres en el año 2014, ¿verdad? Un desfile loco, una idea loca, que rompió paradigmas, pero empezamos a ver que se podía, ¿no? O sea, y logramos que las mujeres, como dijiste, esas mujeres en situación de vulnerabilidad se empoderen. ¿Qué quiere decir empoderarse en este caso? Saber que valen, saber que su trabajo vale, saber que podían generar ingresos, que podían ser ejemplos para otras mujeres y logramos que, digamos, se identifiquen con esta marca. Carla, ¿cuál sería tu mensaje antes de irnos de todo lo que estuvimos hablando? Si bien es una pequeña introducción, cortito, breve, tu mensaje de cierre, Carla. Bueno, mujeres, no tenemos por qué sufrir ningún acto de violencia intrafamiliar, ningún acto de violencia empresarial. Podemos salir adelante. MOA es solamente un ejemplo, pero tenemos otros ejemplos maravillosos. Mujeres que luchan desde sus lugares por salir adelante, pueden empoderarse. Hoy tenemos políticas públicas para ayudarlas a todas, para ayudarnos todas. Y por supuesto también
ejemplos, digamos, concretos que nos dicen sí. que sí se puede. Así que Genial. usemos las herramientas que nos da el Estado y que nos dan también el sector privado y luchemos todas juntas por mejorar nuestra calidad de vida y decir un no rotundo a la violencia. Cerramos así con una perla tuya. Vale la pena, nos extendimos, pero quiero tu cierre para hoy. Sí, mujer, ámate, respétate, que en esa medida que tú te amas y te respetas, así te van a respetar. Tenemos todo, Dios nos dio la capacidad y la posibilidad y las habilidades para ser exitosas y está en la decisión de cada una hacerlo. Hay un gran país que te apoya y estamos nosotras que queremos lograrlo. Solo para cerrar, porque valió la pena, te mando un beso grande. Gracias, mujeres maravillosas, Gracias a por vos, su Vivi. testimonio. Gracias a vos por Esto todo. recién comienza y aquí hay un equipo empoderado y comprometido por brindarte cada vez cosas mejores. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por ser parte de nosotros también. Cuidarte es darle importancia a tu salud bucal. Por eso a mí me cuida Karen Luna y su equipo de profesionales de la Clínica GIMAC.